El sistema financiero es un término realmente bastante abstracto y que en nuestro día a día solemos verlo como algo simplemente destinado a temas económicos. Pero déjame que te explique realmente cómo funciona todo esto de los temas financieros, ¿no? Porque al final es lo que mueve nuestro día a día. Por decirlo así, donde hay dinero, nos movemos todos. O sea que es bastante intuitivo y bastante simple de entender. Sin embargo, como digo, es un término que no se suele utilizar o que no sabemos exactamente para qué funciona, para qué sirve y sobre todo qué elementos hay detrás que hacen que esto sea tan importante. Bueno, realmente el sistema financiero es una pata fundamental de cualquier economía y de cualquier país. Es decir, sin él pues, no tenemos absolutamente nada y lo que conocemos, pues con esas transacciones, con ese dinero y con esa economía que al final funciona y hace que todos podamos vivir de una manera relativamente buena y cómoda, pues se perdería. Así que básicamente este sistema financiero es, por decirlo de alguna manera, una estructura sobre la cual se facilita y se permite la transferencia de recursos de un lugar a otro. Muy sencillo, si yo tengo una empresa y te vendo un producto, ahí estoy realmente generando un movimiento de valor, es decir, hay una estructura que permite que yo como empresa genere un producto y que tú como usuario me lo pagues por ese valor. Pues esto es en términos muy sencillos cómo funciona el sistema financiero. Yo genero algo, tú necesitas ese valor y a cambio me pagas por ello. Simple, sencillo y conciso. Ahora bien, hay diferentes agentes o entidades económicas que están por medio, como puedes llegar a ver dentro de todo esto, que básicamente distribuyen bastante bien cómo funciona un sistema financiero por dentro. Es decir, no es solo el término, sino las entidades y empresas que hay por detrás, que al final son las que a ti y a mí nos permiten en nuestro día a día pues poder llegar a funcionar, ya sea con préstamos, ya sea con inversiones, ya sea con lugares o comercios y sitios en los que poder operar, o incluso pues los típicos seguros, ¿no? Un seguro de vida que me hago, pues realmente requiere de una entidad que me ofrezca todo eso. Así que ahora ya que seguramente estés más familiarizado conmigo y digas, oye, ya sé de qué está hablando este tío, a mí también me pasa, pues vamos a ver más en detalle cómo funcionan todos estos sistemas. Básicamente el sistema financiero, entendido como el ente, ¿vale? Lo que hace es facilitarnos y garantizarnos que los recursos que tiene una persona, una empresa, una entidad, puedan funcionar de manera eficiente y pues al final reportar un beneficio, ¿no? Yo ejecuto un trabajo, ¿para qué? Pues para que me dé beneficio. Si no, seguramente que no lo haga. Quitemos las organizaciones sin ánimo de lucro, ¿no? Pero ya me entiendes, al final generamos algo para obtener un valor de ello y que en este caso esa persona o esa entidad pueda obtener un beneficio. Ahora, dentro de todo este sistema financiero podemos distinguir entre dos tipos de entidades que operan y que básicamente nos permiten que nuestro día a día sea más sencillo, pero que lógicamente, y a cambio de ello, se llevan una parte de ese capital. Al final, como digo, nadie hace las cosas gratis y si nosotros queremos sistemas más eficientes o incluso que nos puedan llegar a dejar dinero, pues obviamente alguien tiene que salir beneficiado. Y de todos ellos, los beneficiados, pues son esos intermediarios financieros. Como puedes ver, tenemos diferentes tipos de intermediarios. Intermediario, pues la palabra te lo dice todo. Van a estar en medio entre ese sistema financiero y tú. Básicamente permiten una conexión entre las diferentes partes para que tú puedas llegar a, sobre todo, invertir muchísimo mejor y más eficientemente, ¿vale? Que es al final el fin que ellos están tratando de buscar. Dentro de estos intermediarios financieros, lo que hacen es simplemente coger una parte de esos recursos que se están moviendo entre ambas partes, imaginémonos una empresa y yo, pues para yo poder pagarle a esa empresa, seguramente, o lo más probable que tenga que hacer sea, por ejemplo, pasar por un banco. Yo quiero comprar un producto, pues tengo que pagar en el banco y el banco se pone en contacto con esa entidad para que yo pueda ejercerlo. Bueno, pues esto mismo es cómo funcionan todas las entidades y al final dependemos de ella, sobre todo en el mundo de la inversión, para poder ejecutar todos estos procesos. Así que realmente es algo que te interesa, a pesar de que pueda ser un concepto un pelín separado de lo que viene a ser la inversión pura y dura. ¿Cuáles son los intermediarios y cómo funciona cada uno de ellos? Pues muy sencillo. Básicamente los intermediarios más importantes que tenemos son, en primer lugar, las entidades de crédito. Las entidades de crédito, además de una función de mediación, lo que hacen generalmente es generar recursos financieros aceptados como medios de pago. Pues esto tiene que ver sobre todo con Banco de España, cajas de ahorro, banca privada, etcétera, etcétera. Es decir, son esas empresas que nos permiten a nosotros pedir financiación para poder hacer cualquier otro tipo de cosa. En el ámbito más tradicional o más mundano de una persona retailer, como pueda ser yo, como pueda ser tú, pues se basa en, por ejemplo, ofrecerte un préstamo para una hipoteca. Pues tú realmente coges ese capital que te lo está prestando el banco y tú con él puedes hacer básicamente lo que quieras. Bueno, pues esto en el mundo de la inversión es muy importante que lo empleemos. ¿Por qué? Pues porque las empresas, ahora ya no nos ponemos desde el punto de vista del usuario, sino desde la empresa realmente sí que necesitan estos préstamos para poder seguir mejorando y evaluándolo. Te pongo un ejemplo simple.
¿Tú crees que Tesla realmente ha crecido de la nada o simplemente por el capital de Elon Musk? Pues realmente no. Realmente hay financiación por detrás que le permite a la empresa poder seguir financiando, creciendo y al final que tú como inversor puedas llegar a conseguir más dinero. O incluso empresas de minería de Bitcoin, ¿no? O incluso pues empresas que se dedican dentro del mundo de la tecnología de las criptomonedas a generar nuevos proyectos. Todos esos proyectos tienden a necesitar de un capital. No siempre son líneas de crédito, ¿vale? Pero para que lo entiendas. Si no existe esa financiación, muchas veces nosotros como inversores pues vamos a impedir o no vamos a obtener ese rendimiento que podríamos llegar a obtener. Así que es importante que entiendas que estos intermediarios son necesarios y que aquí lo que evaluamos no es tanto el intermediario, sino cuánto le puede llegar a estar cobrando ese intermediario, por ejemplo, el proyecto, porque puede mermar esos beneficios que tenga la propia empresa. Muy sencillo. Si yo en una inversión o en un préstamo que te hago como empresa te pido un 5% de intereses, pues si tú me has prestado 1.000, te tengo que devolver esos 5 o $50 en este caso por ese préstamo que me has hecho. Ahora, si yo te cobro un 10, pues ya son 100. Es decir, es bastante beneficio el que tú me estás quitando sobre todo ello. Y al final se repercute en el inversor. O sea que es importante, básicamente, que lo entiendas. La segunda línea importante de inversión también son lo que se conocen como instituciones financieras monetarias, los conocidos fondos de inversión. Entenderemos un fondo de inversión muy simple. Va a ser aquella entidad a la que nosotros le damos dinero para que invierta por nosotros. Generalmente porque saben más. Pues esto lo vas a ver cuando, por ejemplo, vas a un banco y te dicen, oye, quiero meter mis 30.000 euros que tengo y quiero meterlos en un fondo de inversión para que gane más dinero. Bueno, realmente tú lo que haces es depositar ese dinero en un intermediario financiero que va a invertir por ti ese capital. ¿Y a cambio qué se lleva? Pues básicamente comisiones por tu propio dinero o incluso pues por el depósito que hagas, por mantenimiento de la cuenta o incluso por los beneficios que obtenga por ese dinero que tú has obtenido. Esto es menos probable, ya te lo voy avisando, porque no lo suelen hacer cualquiera, sino los hedge funds, no los fondos de inversión, pero para que lo tengas en cuenta. Y al final esto es un punto clave. ¿Por qué? Porque tú estás invirtiendo tu dinero. Si no sabes exactamente cuántas comisiones está llevando tu fondo de inversión, pues al final puedes llegar incluso a perder dinero. O sea, que no lo des como por hecho, ni pases por alto toda esta información que te estoy dando, ¿vale? O sea, que entiendas que es un intermediario necesario, pero que sepas también que puede llegar a tener sus pros y sus contras, y que lo veremos en clases posteriores, en cómo puede llegar a afectarnos todo esto, y sobre todo, cómo evaluarlos, cómo saber si un fondo es bueno o es malo, y cómo podemos beneficiarnos de ello, tanto en cripto como en el sector tradicional. Luego también tenemos otro tipo de intermediarios financieros, que generalmente lo que suelen emitir son más pasivos, es decir, más deuda, como por ejemplo un leasing que puedas hacer, una aseguradora, un factoring, etcétera, etcétera. Al final estas empresas lo que hacen es poner a disposición un capital bastante grande, pues al final como es una aseguradora, yo deposito mi dinero, pues por ejemplo, para mi casa, ¿no? Pues oye, un seguro del hogar. Pues en el caso de que a mi casa le pase algo, pues ese seguro coge el dinero y básicamente nos lo presta. ¿Cuál es el intermediario que actúa aquí? Pues básicamente entre nosotros y esa casa permitimos o pagamos una serie de cuotas que al final ellos obtienen como beneficios, pero en caso de que nos pase algo, pues nos van a respaldar muchísimo más fácil. Esto no se suele ver tanto en criptos, ¿vale? O en inversiones tradicionales como un motor de inversión, pero sí que es interesante que lo sepas. ¿Por qué? Porque al final muchas de estas aseguradoras, con ese dinero que tú les estás prestando, pueden llegar a invertirlo en esas otras inversiones financieras, en otros fondos de inversión, en banca privada, etcétera, etcétera. Es decir, tu propio dinero, aunque pienses que esté asegurado y tranquilito en un sitio, realmente no es así. Porque como ya te enseñé en la clase anterior, realmente el dinero pierde valor. Y la aseguradora, por mucho que tú seas Dios, realmente no va a mantener tu capital, sino que lo va a tener invertido. Así que ten cuidadito con dónde inviertes, qué aseguradoras estás, etcétera, etcétera, etcétera. También, otro de los más importantes, pues tienden a ser los dealers, ¿no? Es un término así que se suele emplear generalmente más en temas de póker, cartas, etcétera, etcétera. Pero lo que hacen básicamente es, además de comprar activos financieros, lo que hacen es permitir también trabajar con cuentas propias y ajenas. Esto es lo que conocemos como la bolsa o las sociedades de valores, ¿no? La bolsa, que es un término muy amplio donde cotizan empresas, etcétera, etcétera. ¿Cómo funcionan? Muy sencillo. Básicamente son personas o entidades que actúan por cuenta propia y que básicamente toman operaciones de inversión, ¿vale? Es decir, eligen ellos dónde invertir o dónde no. Es un riesgo que sí que conlleva un poquito más de actuación por parte de esos dealers, es decir, ese dealer o esa empresa lo que hace es invertir por el nombre de un tercero, por ejemplo, ¿vale? Entonces actúa como intermediario financiero en esas compras y ventas de activos. Esto tú seguramente que nunca lo vayas a llegar a ver, ¿vale? Como una persona normal, pero básicamente como funcionan este tipo de entidades es para ofrecer liquidez al mercado. Es decir,
Si tú, por ejemplo, quieres comprar una criptomoneda o una acción de Apple, pues realmente tú no estás comprando directamente en la empresa de Apple, ¿vale? Sino que realmente pasas por un intermediario que lo que hace es facilitar esa liquidez. Es decir, pone dinero en el medio para que cualquier entidad, cualquier inversor pueda comprar o vender esas participaciones y que al final tú puedas realmente invertir sin ningún tipo de riesgo. O sea, que digamos que ellos obtienen beneficio de ese capital que se está moviendo en esas compras y en esas ventas. Son fundamentales, pero al final te cobran una pequeña comisión. Ya lo veremos más adelante cómo funciona sobre todo en cripto con esos market makers y demás. Y luego tenemos los brokers, que bueno, los brokers son prácticamente similares a estos dealers, pero actúan exclusivamente en la cuenta de sus clientes, ¿no? Pues aquí entran lo que son las agencias de valores conocidas. Suelen ser más que esa persona o esa entidad que proporciona liquidez, son una parte en la que tienden a ofrecer asesoramiento financiero o incluso pueden trabajar para facilitar la negociación de ciertos productos. Es decir, facilitar que un producto que, imagínate, yo quiera vender o quiero vender acciones de Apple, pues yo facilito esa interacción entre Apple y el sitio en concreto para que se pueda llegar a financiar. Porque esto no es yo quiero vender, soy una empresa y cualquier persona puede comprarlo, sino que hay un proceso, hay empresas y parte del core del equipo de esa empresa que se dedican a colocar esas acciones en el mercado para que tú o yo podamos llegar a comprarla. Y lo mismo con cripto, aunque en cripto es más fácil porque no hay tanta regulación y tantos sistemas, pero realmente también tiene un funcionamiento bastante similar cuando se quiere negociar un tipo de activo. Dicho esto, ¿cuál es el funcionamiento y base de cualquier intermediario financiero, ¿no? Pues ya vemos que hay diferentes tipos, los bancarios, los supervisores, los no bancarios, ya hemos visto un poco cómo funcionan cada uno de ellos, pero su objetivo es tratar de reducir siempre las inversiones al diversificar, es decir, tratan de tener diferentes activos para no quedarse pillados de manos y que tú y yo como inversores pues tampoco nos veamos perjudicados. Tratan también de obtener rendimientos a corto y medio plazo generalmente por el volumen, es decir, cuanto más se mueva dentro de los mercados, más dinero van a ganar ellos como intermediarios financieros. Esto es algo lógico, esto es al final como si fuese un Amazon. Pues igual vendiendo un libro no te haces millonario, pero si vendes miles de millones de libros, pues con ese pequeño beneficio que te va dejando, obtienes muchísimo dinero. Y también, ¿qué permite? Permite dos cosas fundamentales para cualquier inversor. El primero es la indivisibilidad de los activos inversores, es decir, podemos acceder a inversiones como personas que de manera normal no podríamos hacer, o que solo podrían entrar las empresas. O sea que realmente nos facilita la entrada a cualquier tipo de inversor. Y a cambio, lógicamente, se llevan una comisión de ello. También tenemos lo que son las economías de gestión, que lo que permiten es industrializar todo el proceso para que cientos de miles de personas podamos operar. Esto es muy importante porque antiguamente no se podía comercializar, o nosotros mismos no lo podíamos hacer, esa compraventa de activos, de inversiones, etcétera, etcétera. Sino que con este tipo de sistema, más estandarizado para todo el mundo, se permite que haya un volumen muy grande y no nos afecte, ¿vale? Antes solo podían negociar, pues, la gente que estaba en el típico pasillo, ¿no?, que vemos de Wall Street, donde todo el mundo está gritando y hablando por teléfono. Pues ahora con los sistemas digitales se estandarizó absolutamente todo. Y también lo que son las economías de transacción. Al actuar con este tipo de entidades, pues lo que son las comisiones que nos van a cobrar son menores. Pues muy sencillo, esto es al final como si fuésemos de viaje y agendamos con Booking cualquier tipo de habitación. Pues lógicamente ellos cobran esa pequeña comisión. Pues esto es exactamente lo mismo. Al tener ellos muchísimos sistemas, muchísimos lugares a los que poder ir, pues son capaces de agendar con ese tipo de entidades, hoteles, vuelos, etcétera, etcétera, un precio más bajo. Pues esto es al final lo mismo que hacen este tipo de entidades intermediarios financieros. Y luego, sobre todo, lo que hacen es pues gestionar los mecanismos de pago dentro de la economía. Sin ellos, realmente sería muy complejo que pudiésemos intercambiar el valor tan fácil como lo podemos llegar a hacer hoy. Dicho esto, espero que te sirva realmente cómo funcionan estos intermediarios financieros en tu día a día y sobre todo que los puedas interiorizar para ver los próximos conceptos. Nos vemos en el próximo vídeo.